Reflexión consciente. ¿Por qué acudiste al maestro?, le preguntaban. Porque mi vida no iba a ninguna parte ni me daba nada. ¿Y a dónde va ahora tu vida? A ninguna parte. ¿Y qué te da ahora? Nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora no voy a ninguna parte porque no hay ninguna parte a donde ir. Y no obtengo nada porque no hay nada que desear. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. Son las 9 en punto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Cuando cae la noche. Es el momento propicio para hablar sobre los sucesos extraños, Fenómenos paranormales, mitos y leyendas. en Enigma 1300. Con Edge Enki de Montecristo y Richard. Enigma 1300. Un mundo invisible nos rodea. Buenas noches amigos. Bienvenidos a Enigma 1300, el programa que se adentra en el universo del misterio. Esta noche tenemos un tema, ahí si lo pueden ver, ahí está, las Poquianchis, el tema de hoy. Hoy tenemos dos invitados, ahorita va a llegar el otro, ahorita con nosotros pues ya está aquí Alan. Mucho gusto. Y pues vamos a empezar, ¿verdad? A ver qué les parece este tema de hoy. Vamos a ver. Empezamos entonces. Les dejo el teléfono en cabina también por si quieren hacer contarnos algo sobre el caso, alguna opinión, alguna sugerencia de tema o algo. Es 656-613-1113, el teléfono en cabina para si gustan llamarnos. Comenzamos, ¿verdad? El caso de las hermanas González Valenzuela. Esto pues es mejor conocido en la nota roja nacional, ¿verdad? Como la historia de las Poquianchis. En su momento, el caso ganó tanta relevancia que recibía una cobertura total del famoso periódico sensacionalista El Alarma. Por ahí algunos han de conocer, no sé si hayan escuchado de este periódico, ¿verdad? ¿No? No, hasta que comencé a investigar sobre el tema, la verdad. Entonces, ahí no en Ciudad de México es el equivalente al PM, lo he visto. Sí, es como el equivalente al PM, pero ya en... Sí, así es, pues este era un poquito más, todavía más gráfico, ¿verdad? En las fotos y todo esto. Sí, también se llegó a hacer incluso una película también. Pues este es el apodo, ¿verdad?, con el que popularmente se les conoció a las hermanas González Valenzuela, quienes en 1964 pues se hicieron famosas tras ser acusadas de trata de personas y asesinato. Sus nombres eran Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, quienes pues construyeron una red de secuestro y prostitución. Manejaban prostíbulos en Jalisco y en Guanajuato, donde pues ahí sometían a sus víctimas, ¿verdad?, a golpes y varias torturas, ¿sí? Ellas son nacidas en El Salto, Jalisco, ¿sí? Una familia, pues, digamos, de carácter disfuncional, ¿verdad? ¿Cómo era su infancia? A ver si te acuerdas. Pues su papá era muy violento, era oficial de policía. ¿Alcohólico? Era alcohólico, era machista y su mamá era una fanática religiosa.
Sí. quien pues a toda la violencia que vivía en su familia pues no opuso resistencia por lo mismo, por su religión, porque creía que pues ese era su lugar. Sí, incluso se decía que el papá las obligaba a ver las torturas. Sí, el papá aparte de que las golpeaba y las trataba mal, se las llevaba a mirar las torturas que les hacía a los detenidos. Uh-huh. También las muertes. Entonces, pues eso sí se quedó en su cabeza, en su, ¿cómo se dice? En su psique. De ver toda esta clase de torturas, porque pues creo que sí fue algo bastante fuerte para las épocas en las que se vivió todo esto. No, sí, Sara, tengo un comentario, ¿no? Sí, recuerdo haber visto estos casos en videos de YouTube anteriormente, y sí recuerdo de que habían tenido una niñez muy cruda, que el papá era muy estricta, así con hasta de ámbito militar y cosas así, ¿no? Sí, por el ámbito del policíaco, ¿no? Y sí, pobrecilla, sí les fue mal, y pues yo creo que eso influyó en que en el futuro pues hicieran lo que hicieran. Sí, pues. Sí, pues, sí, este hecho es uno de los casos, pues, más gravecillos, ¿verdad?, que hay aquí dentro del país. Sí, buenas noches, mire. Liu Gorat. Un poquito tarde, pero aquí estamos. Una disculpa al público, ando un poco afónico aún, pero aquí andamos. Bueno, pues, todo explotó, ¿verdad?, en el año del 64. Cuando se da a conocer, ¿verdad?, que estas 4 hermanas, ¿sí?, de apellido González Valenzuela, se dedicaban al negocio de la trata de blancas, prostitución. Sin embargo, la historia data de muchos años atrás. Ellas, pues, reclutaban mediante engaños a las adolescentes y jóvenes que entraban a su servicio. Esto, pues, era en zonas de marginación y pobreza absoluta de varios estados, entre ellos, pues, Querétaro y Guanajuato. Las jovencitas pues eran fáciles de convencer debido a su necesidad de encontrar un mejor medio de subsistencia. Se dice que iban a los pueblos, ¿verdad? Te quiero empezar a contar todo desde que empezó. Estábamos hablando de su papá, ¿verdad? Sí. En una ocasión, Carmen fue esta de 20 años, tenía 20 años cuando decidió huir de la casa. Uh-huh. Decidió irse por lo mismo, por la situación de violencia que estaba viviendo aquí en su familia. Se fugó con un hombre de 60 años. Uh-huh. Al momento de enterarse de esto, su papá la empezó a buscar desesperadamente porque, pues, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, una niña de 20 con un señor de 60, aparte de que huyó, o sea, eso no se hace, según el papá. Entonces, cuando la encontró, no sabemos qué fue del hombre, pero sabemos que recurrió a dejar a su hija en la cárcel. O sea, en aquellos tiempos tampoco había separación entre hombres y mujeres, imagínate. Uh-huh. La metió a la cárcel, y supuestamente iba a ser solamente un castigo, pero resulta que cuando pasa esto, comete un delito, pues en su trabajo, comete un asesinato. Y entonces, pues obviamente es un delito grave y lo empiezan a buscar a él. ¿Y qué pasa? Pues huye, deja a su esposa, a sus hijas, y a Carmen la dejó en la cárcel. Uh-huh. Duró ahí 14 meses. 14 meses. En la cárcel, y no la podían sacar, la mamá iba y le dejaba comida nada más. Y pues nadie la podía sacar porque le tenían miedo a su papá. No vaya a ser que regrese y vaya a hacernos algo, ¿eh? Uh-huh. El que la sacó fue otro hombre, aproximadamente de la misma edad, que pagó por ella y la sacó con la condición de que se iba a casar con él. Se casó con él, le fue mal en su matrimonio, tuvo un hijo. Cuando este hombre se enteró de que estaba embarazada, la abandonó y regresó pues a su casa, ¿verdad? Después se encontró con otro hombre, tenía un apodo. Realmente ahorita no me acuerdo, si lo tienes ahí me dices, que tenía un bar con el mismo nombre. Y se la llevó y ahí empezó a aprender del negocio de los bares, la venta y cómo se manejaba todo esto. Pero pues este señor era malo, pues malo para el negocio porque así como agarraba dinero, así se lo tomaba.
Entonces le empezó, a pesar de que les iba muy bien, empezaron a decaer por esto, prestaba dinero, se lo tomaba, apostaba, cosas así. Entonces pues se fue a la quiebra el negocio y él se regresó a casa con sus papás. Carmen se regresó a casa, pero pues llegó con la noticia de que sus papás habían fallecido. Dejaron una pequeña herencia que repartieron entre las 4 hermanas y ella les dio la sugerencia, ¿verdad? O la idea de que abrieran un bar, porque pues ella ya les sabía todo esto. Para ella ya había aprendido a leer y a escribir. Y pues ya sabía cómo estaba el rollo del negocio y es aquí cuando empieza, pues ahora sí que todo. Donde empezó todo, ¿no? O sea que fue por influencias de las personas mayores, corrompiéndole en su propia... No, ahí te va. Cuando empezó esto de la prostitución, fue a raíz de que ellas empezaron a dar cuenta que en los bares los hombres consumían más alcohol al momento de estar acompañados por una mujer. O sea que lo saben como beneficencia estratégica. Exactamente. Entonces, cuando se dieron cuenta que había más venta o más visitas en el lugar, en los lugares así, eran esos lugares que eran pues los burdeles, sus lugares. Y es cuando empezaron a convertirlo en esto que se convirtió. En un burdel o casa de citas, ¿verdad? Burdel o casa de citas. De menores de edad. Las reclutaban desde los 12 años. Y hay una razón por la cual por la cual empezaron a agarrar niñas de entre 12 a 14 años. Fue porque pues también se dieron cuenta que las personas de mayor poder o las personas de más dinero les gustaban las jovencitas. Pedofilia. Sí. O sea que en el sentido anglosajón de la palabra lo usaron a beneficio propio. Pues sí, obviamente. Empezaron a darse cuenta que estos hombres de dinero poderosos pues les gustaban las niñas y por eso las agarraban niñas. Y muchas veces no nada más las secuestraban, ¿verdad? También los mismos papás las ofrecían incluso, o con la promesa de que iban a tener trabajo, ¿verdad? De que iban a tener trabajo. Que iban a trabajar en limpiando casas. Limpieza de casas y todo eso. O sea que les estaban lavando el cerebro, pero al último era para beneficencia propia y las iban a perjudicar a ellas. Sí, es que mira, de hecho no empezó con los secuestros. Los secuestros ya fueron después como para hacer las cosas más fácil. ¿De qué? O sea, bueno, disculpa que te interrumpa, ¿de qué década fue eso? Se sabe que fue en México, pero... De Porfiriato, ¿no? En los 60s. Duraron aproximadamente 20 años operando. No, fue bastante. No, es que sí había escuchado hablar del tema, pero no sabía que habían operado tanto tiempo. Ahorita vas a ver por qué. Sí, no. Bueno, las reclutaban así, de esa manera iban, pues entre ellas así a los pueblos y les ofrecían a los papás cantidades de dinero a cambio de que las niñas se fueran a trabajar con ellas. Les prometían que les iban a estar mandando dinero y iban a estar en constante comunicación con ellas. Y pues los papás aceptaban, incluso a veces ellas mismas se querían ir para poder ayudar a los gastos de la familia. Sabes que en ese tiempo se manejaba mucho de que las niñas, en especial las mujeres, no tenían muchos derechos. Y pues sí, exactamente. Literal era de que haces esto y se hace porque así se dice. Sí, exactamente. ¿Sabes? Como hoy en día. De hecho, ahorita mencioné que ninguna de las otras hermanas sabían leer y escribir más que Carmen. Eso explica muchas cosas también. Realmente sí. De hecho abarca más del 70% del por qué, o sea. Sí, y pues ellas, pues las niñas se querían ir para ayudar a las familias, porque también eran familias grandes con pocos recursos, por eso las reclutaban en los pueblos. Y vamos al primer corte y regresamos, ¿sí? En Enigma 1300. Enigma. Fíjate que ayer esta cinta nos ofreció unos huevos y los agarré pues para el puro y no los traje, me haber sabido. En los últimos 4 años, más de 700
pedí un Uber hasta el mismo aeropuerto y me confié y dije, son las 8. Te dije o no te dije. Vámonos juntos. No, pero me agarré. No, pero no quiso. escúchame, estaba aquí en el centro. Tuve que ir para allá al aeropuerto y de aquí ya agarré la ruta para acá. Cuando sea eso, avísame con un día antes. A mí se me acaba de ocurrir apenas ahí. ¿O no se van a...? En México, cada 85 segundos, un negocio se crea para aportar en el... Tú sí te escuchas. Okay. No gritas. Están burlando de mi voz. No, si te oyes. Ando bien enfermo. Si hubieras comprado unas No, traigo de las de Negas. Confidencial, se usará para fines estadísticos. ¿Cómo pusiste? Es tiempo de los centros económicos. De hecho, anduve la semana antepasada, anduve tiradísimo. Creo que hasta bajé 3 kilos de peso, de que no comí nada. No comí nada, cosa puras gelatinas. Y cuando tosía bien fuerte me hacía vomitar. Sí, anduve yo cuando ya dije, ya tengo que ir al doctor. De hecho, mis problemas estaban muy amarillotas. Traía faringitis. Se te complicó. Está bien difícil. Bueno, ya se me está quitando, ya nomás traigo la tos. Pero literal, es un camarón. Eventos paranormales y sucesos extraños. Bienvenidos amigos de vuelta a Enigma 1300. Les dejo el teléfono en cabina 656-613-1113 y saludos para todos que nos están escuchando. Pues continuamos, ¿no? Le quiero mandar un saludo a mi Uber ahorita, muy amable muchacho, Daniel Roberts. Muy bien. Muy amable el muchacho, muy servicial. Muy bien, bueno, pues ¿En qué me decíamos quedé? que los reclutaban mediante engaños, ¿verdad? Pues a la par de las humillaciones a las que sometían a las jóvenes, ¿verdad? Que obligaban a prostituirse. La historia de las Poquianchis está llena de escándalos debido a los asesinatos que cometieron también. O sea, que hubo también asesinatos. Ahí te va, vamos poquito a poquito. todo. Mira, te voy a decir una cosa, confirmados 91. Pero sí. Pero se estima que fueron alrededor de 150. Sí. Dios mío. Se calcula que mandaron matar entre 90 y 150 personas. Sus víctimas fueran de todo tipo, ¿eh? Déjame adivinar, porque ya no les servían. Sí. Ahí te va. Ahí va Mujeres explotadas, niños recién nacidos y hasta clientes. Unas diversas fuentes que existen sobre el caso. Por ello es que a menudo se califica a las Poquianchis como asesinas seriales. Si bien este término es tanto debatible, ya que ellas no participaron de manera directa. Fue haz de cuenta una a la Charles Manson, porque ellas no hicieron, por su mano propia no hicieron nada. No. Ellas solo manejaron todo el negocio. Todo. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Estábamos en eso. Reclutaban a las chicas. Entonces, empezaron a llegar al lugar. Uh-huh. Y Carmen inmediatamente les abría una cuenta en una libretita. Y ahí es donde les iba a empezar, pues ahora sí, a quien dice, a marcar su condena con estadía ahí, porque las empezó a endeudar. Del transporte te vamos a cobrar tanto, objetos así como de limpieza personal te vamos a cobrar tanto, y así, la comida, de comida únicamente las alimentaban con frijoles y una tortilla dura. Y entonces las empezó a endeudar y se les dijo, ustedes van a poder salir de aquí hasta que salden su deuda. Entonces, pues obviamente no se iba a poder porque las niñas iban a estar necesitando cosas. Y empezaban a trabajar desde que llegaban. Desde que llegaban. Y luego la manera en la que, no, pero eso ya fue en el otro bar, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Así es. Aquí ya acaba de llegar nuestro amigo Alex. Buenas noches. ¿Cómo están? No se prendió, se me hace. De tarde, pero sin sueño. Aquí andamos. Pensé que yo era el único que llegó tarde. Ay. Tranquilo. Traigo el ojo sucio. Pues decíamos, las hermanas, pues decíamos que habían nacido en el Salto, Jalisco, también se rumora. Su hija y su papá era policía, así es. Bueno. Delfina era quien llevaba el liderazgo, ¿verdad?
las hermanas. También fue quien comenzó el negocio de los burdeles y las cantinas, tanto en El Salto como en Lagos Moreno, Jalisco. Carmen era la que hacía las labores de la contabilidad, mientras que María de Jesús expandió el negocio a la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato. O sea que lo expandieron. Sí, se hizo franquicia. Es que, bueno, había escuchado hablar de este tema por la hermana de una abuela, pero nos contó así nomás lo de encimita, pero no sabía que tenía un trasfondo tan oscuro. Pues sí. Sí, igual yo le pregunté a mis papás que ya están grandes y ellos se acordaban del caso de que lo habían visto en la tele, pero así también lo de, no, pues que eran como unas asesinas, ¿no? Nomás recordaban así. Bueno, sé que no tiene nada que ver con el tema, pero algo que investigué también a fondo, que también estuvo un poco oscuro, fue lo de la masacre de Tlatelolco en el 68, porque es fecha en la que no se sabe quién fue quien dio la orden. Se estima que fue el presidente de esa época, pero nunca se confirmó. Fue el gobierno, sí fue. Pero no se sabe quién fue en sí, quién dio la orden. Bueno. Ahorita que estamos con lo de cómo supimos la historia, yo me acuerdo, yo tenía aproximadamente, que será, unos 8 o 9 años. Bueno, estaba pequeño. Entonces, como a la edad más o menos de 8 o 9 años, ¿no? Aproximadamente, mi mamá, que para descanse, me lo contó, me platicó de eso. Pues obviamente, pues estás chiquito y pues, o sea, te lo dicen en ese entonces con el fin de asustarte, ¿no? Cuidado con los chicos, porque te pueden hacer esto, te pueden hacer aquello. Y así es como, o sea, leyendo esta historia, es como sucedió prácticamente. Entonces la robaban, o sea, iban a los ranchos, buscaban las más bonitas de ahí del ejido, como quien dice, y se la llevaban, o sea, se la llevaban así nada más, y pues ahí seguía pues todo lo demás, ¿no? Como los metían a este sistema de los burdeles, y pues son historias que a lo mejor nuestros mayores, ¿no? Son los que conocen más, y sí, pues porque pasó en aquel entonces, ¿no? Más o menos. Si le preguntamos a algún tío, alguna tía ya mayor, pues sí nos va a dar un poquito, bueno, algunos sí la conocen, ¿no? Sí, la mayoría de las personas que le preguntes van a saber algo, ¿verdad? Del tema. Yo conocí a una vez en el transporte público, una señora ya de 80 y tantos años. Ella me platicaba que era de allá del DF, y le pregunté en algún momento sobre ese caso de las poquianchis, pero dijo que no sabía mucho y que en su momento fue un tema bastante delicado. Sí. Bueno. Pues se dice, ¿verdad?, que la idea de ganar dinero con este tipo de negocios fue gracias a una amistad de Carmen, ¿no? Un delincuente que le enseñó cómo administrar estos sitios. Cuando los padres de las hermanas mueren, estas pues invierten la herencia en esta forma de vida. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué es lo que nos decía ahorita Fernanda? Sí. Bueno, voy a continuar. Resulta que, bueno, es un negocio ilegal la prostitución, obviamente, pero antes no era tan controlado, porque, o sea, si manejabas, como quien dice, las cosas así debajo del agua, la ley no se daba cuenta y no pasaba nada. Pero el lugar empezó a tener mucha popularidad, y obviamente, pues, hay peleas de borrachos, hay filas grandes y todo eso. Entonces la autoridad se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando, revisaron y pues les clausuraron el lugar. Nada más que la cosa es que pues no revisaron como debían revisar, porque no se dieron cuenta pues que había niñas. En este lugar no había niñas, entonces lo único que hicieron fue ponerle su etiquetita de clausura. Mudaron el lugar a Lagos de Moreno, y ese lugar ahora se llamaba Guadalajara de Noche. Y fue pues ahora sí como quien dice el nombre más famosillo que tuvo, porque pues ahí fue donde pasaron las cosas pues ya más gachas. Al momento de llegar las niñas que acaban ya sea de comprar o secuestrar, está bien feo esto. La manera en la que llegaban, ¿verdad? La primera vez que llegaban era que las violaban a ellas, luego llegaban y las violaban, las bañaban con agua fría y las sacaban a trabajar esa misma noche. La razón por la que sus hombres, sus compañeros las dejaban, pues era para que aprendieran a complacer a los hombres, para que supieran pues a lo que iban.
Entonces se las sacaban a trabajar esa misma noche y pues ahí. Ahora la cosa es que por cualquier cosa las golpeaban y las torturaban. Recordemos que estas mujeres eran religiosas, eran así como su mamá, eran fanáticas religiosas, ¿verdad? A pesar de que hacían esto, pues es increíble, ¿verdad? Pensar que eran religiosas. Entonces, de entrada, ¿qué rama religiosa? Católica. Ok, no voy a comentar más porque a lo mejor tenemos oyentes ahí que son muy creyentes. Por respeto todo. Pero oye, qué ironía, por ejemplo, de que ellas eran muy católicas, ¿no? O sea, eran así de como nosotros decimos de rodilla raspada. Pero cuando las detuvieron, y si le preguntas a quien le preguntes, te va a decir, es que eran brujas. Y eran satánicas. Es que eso fue la razón de que les empezaron a decir que eran satánicas, que hacían rituales con los bebés, que no sé qué, que no sé cuánto, fue porque ellos ya querían hacer como quien dice la noticia todavía más mediática de lo que ya era. Ya es como quien dice, ya era amarillista todo eso, entonces, no. Pero no, eran religiosas. Entonces, pues entraban, como quien dice, ahora muchas cosas que ellas no podían hacer con los hombres. No podían dar besos en la boca, no podían practicar el sexo por otro lado, y no podían tampoco hacer lesbianismo. Actos lésbicos. Exactamente. Y luego, pues también otra cosa bien rara es que ellas tenían huequitos en las paredes de las habitaciones por donde las vigilaban para que no hicieran estas cosas. Y lo más gacho es que ellas tenían que hacer todo lo que el cliente dijera, y las castigaban si no, pero las castigaban también si hacían algo de esto, entonces pues tampoco había pues a quién irle a. O sea que estaban entre la espada y la pared en situaciones así. Sí. Era un perder, ¿no? Sí, para ellas era perder. Exactamente, y tenemos saludos de Marco Pardo. Saludos, Marco hermano. Pardo, un saludote para Marco Pardo. Que nos está viendo. Nos está viendo por ahí Marco Pardo, un saludote. Yeah. Saludos. Saludotes, pariente. Y pues las castigaban hasta matarlas también. Había ya, entre todos los años que iban corriendo con todo esto, pues había chicas que iban creciendo y había pues unas que pues como que ya estaban bien adiestradas a la manera en la que estas mujeres trabajaban y se convertían en sus pupilas, y era quienes también ayudaban a torturar a sus compañeras recién llegadas, a sus compañeras chicas. Mira, ahí tenemos saludos para Luis Gurrola, nos está viendo ahí a través de Radio Mexicana, nuestras noticias, dice, no se denomina, fueron asesinas seriales, aún no asesinando. Dice, las mismas poquianchis las violaban, se dice. En la religión entra todo tipo de creencias y eran satánicas. No las violaban, ellas no las violaban. Las violaban hacían que sus cómplices las violaran. Ahora, cuando agarraron este segundo lugar, ellas empezaron a hacer, ahora sí, como quien dice, nexos, ¿verdad? Con las autoridades, con Salubridad, con la policía, hasta con el mismo alcalde, porque pues ya no querían que les cerraran el lugar. Entonces, a cambio de que ellos pues hicieran de la vista gorda o hicieran que el lugar pues no lo clausuraran, pues la cosa era que les pagaban con servicio gratis de las niñas y pues con bebidas también. Prácticamente eran niñas, pues entonces. Eran niñas. A partir de 12 años. Prácticamente lo hacían como para taparle el ojo al macho. Sí. Y es por eso que lograron hacer tantas cosas, por lo mismo, porque pues, porque no me impresiona. Ya tenían ahí a sus cómplices. O sea, como ese comercio, ¿no? También, o sea, cualquier persona que fuera a clausurar el lugar o a ocasionarles algún, pues sí, o sea, que no los dejaba operar como deberían, ¿no? O sea, pues todo lo pagaban con favores, o sea, con favores prácticamente. Exactamente, con servicio gratis. De pura casualidad, ese lugar no llegó a operar en Tepito, que se escucha mucho cosas de Tepito. No. Anduvieron reclutando en toda la República prácticamente. Sí. De no, hecho, porque, has escuchado que en Tepito es un desastre. Sí, es cosa muy diferente. Una de las hermanas creo que tenía uno en Matamoros, Tamaulipas. Sí, Delfina, creo que la que se fue, ¿no? Tenían una sucursal, tenían la sucursal ahí en Lago de Moreno, tenían otra sucursal. ¿Cuántas poquianchis eran? Eran 4. Eran 4 hermanas. Ah, ok.
Y bueno, una duda, ¿y por qué las poquianchis? ¿Por qué el nombre? Ahorita, ahí te va. ahorita, Okay. Vamos al segundo corte y regresamos con eso, ¿sí? Enigma 1300. Enigma 1300. Es que, ahorita por lo pronto son Gonzalo Valenzuela, pero ahorita te voy a contar. se me olvidó. Son las 9 con 29 minutos. Escuchas XTV 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Partido Romero. Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Es una amiga de mi hermana. Más amiga de la que mía. Desde el comienzo, todo estará mejor. Rodilla raspada. Es que me dio risa que lo dijo tan con una rodilla raspada. Desde el comienzo, todo estará mejor. Facebook. Ay, no, Facebook. Las mentiras tiemblan con cada noticia se jamás la verdad, con cada noticia los tiemblan, con cada latido la incompetencia se va, porque otro México con seguridad, sin divisiones. Más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México un gobierno de verdad. No es que me van a secuestrar. Salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad por ti, por México. Familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiamos el PAN. Varias veces. Por ello, como jefa de gobierno, todos los estudiantes de escuela pública, 290 millones con educación, y deporte gratuito, 7 preparatorias más, 40.000 jóvenes estudiando preparatoria a distancia, 2 universidades con 50.000 jóvenes, la educación es un derecho y se cumple cuando hay honestidad. Yo le dije, oye, pues un tema especial sobre eso. El de rostro, algo, ¿no? De eso ya. Ya no tienes pretexto para tramitar, reponer o recoger tu INE, porque los módulos de atención ciudadana también estarán No, ya tengo permiso. Es de horario de no. Pero es mi culpa que me enfermaron. No, tenemos que hacerlo. Oye, servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estaremos pendientes. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo de INE. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua garantiza el respeto al voto. Pero el caso de Benjamin Bottas fue real. El Tribunal Electoral ha sido referente por la postulación paritaria, emisión de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, generando una democracia más incluyente e igualitaria. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de la película de Defendamos nuestro compromiso de proteger los derechos político-electorales. Tribunal Estatal Electoral. A ti que te gusta el terror, dijo, mira, está muy buena. ¿Sí la has visto? ¿Tú? Bueno, la morsa humana. Somos los únicos habitantes en todo el universo. No, el de obedecer la morsa. No, la morsa humana es una película. 1300. Está basada en Obedecer la morsa. Ese video lo sacaron de la Deep Web. Bienvenidos de vuelta, amigos. Enigma 1300. Continuamos. Teléfono en cabina 656-613-1113. A ver, Fernanda, ¿tenemos saludos? Tenemos saludos. Andy Blossom dice: las poquianchis es un tema que se debe tocar machín por el tema de la prostitución. Cuando pasó todo ese se tomaba normal, más bien. Ay, lo acabo de cambiar. Las muchachas eran engañadas para trabajar. Cosa normal, más bien las muchachas eran engañadas para trabajar como personas de limpieza y las hacían hacer cosas malas con personas así teniendo menos de 15 años. Antes la creencia valía madres. Ahora que la tienes, vale madres también. Echenki de Montecristo, bro, tienes TikTok para ver si
propagamos un espacio. Tenemos un TikTok de otra página que tenemos por mientras cerrada, pero no sé si él tenga... Pero ahí sí, yo sí, de hecho sí, pero ahí nos ponemos en contacto, creo que sí, Marco. De hecho, voy a abrir una página que está asociada con nosotros, que es una página personal llamada Leo's Creepy World. Cada semana voy a estar subiendo un dato random o una historia particular. Y íbamos con lo del el apodo, ¿verdad? No, todavía no íbamos con el apodo. Sí, ¿cómo no? ¿Sí o no? Todavía falta. ¿Sí o Todavía falta. ¿Sí o no? Sí, pues el famoso apodo, ¿verdad? Sí, pues bueno, pues el apodo salió porque el lugar estaba en una ubicación, pues ahí más o menos, y otra persona les dijo que había un lugar más grande, en un lugar más céntrico, y este era propiedad de un señor al que le decían el Poquianchi. Entonces, cuando ellas empezaron a rentar ahí, como todo el mundo ya conocía este lugar por el lugar del Poquianchi, a pesar de que pues ya tenía su nombre, su burdel, pues le empezaron a decir a las chicas las Poquianchi. Ese es al que llamaron la Barca de Oro. La Barca de Oro. Era otro. Dice Andy Blossom, Miranda no sabe, jaja, no te creas. Y saludos a Cristian Hernández, que siempre nos reclama sus saludos. Saludos, Cristian. ¿Y Andy Blossom y ese tipo quién es? ¿Tú quién eres? Sí, o sea, ¿tú quién eres? Te conozco. Pues es el Freddy. Ya. Saludos, Freddy. Saludos, Freddy. Ese es Freddy. ¿Quién es Freddy? Saludos, Freddy. Y pues de ahí el famoso apodo, porque al dueño original del lugar. Sí, ¿era un oftalmólogo o era ortodoncista? Es que siempre me confundo si era oftalmólogo, era algo así, o sea, era un doctor. Era Poquianchi. Y todos sus que ves con una de ellas, y fue cuando le vendieron una de las hermanas, compró la propiedad, y fue cuando empezaron a operar ahí. Y de ahí se les quedó el apodo, ¿eh? El infame. Pues fíjate, cuando ya las niñas rebasaban los 25 años de edad, ¿eh? Era cuando ya decían que ya estaban viejas. Las consideraban viejas ya para el trabajo. Ya estamos ancianos. Ya mero llego a la vejez. Yo apenas este año. Las consideraban viejas y ahí es cuando las llevaban con un hombre al que le decían el verdugo. El verdugo. Verdura. No, Salvador estaba Boca Negra. Le decían el verdugo, pero pues por la siguiente situación, ¿verdad? Recordemos que a ellas las alimentaban únicamente con frijoles y tortilla. Entonces ellas estaban muy, pues, flaquitas, débiles ya. Y este hombre se las llevaba y las encerraba en un lugar en donde las dejaba, pues ahora sí, sin comer por mucho más tiempo. Y luego entraba de vez en cuando a golpearlas y de vez en cuando a violarlas, ¿verdad? Entonces, hacía hoyos y no las mataba. O sea, realmente nada más las dejaba lo más débil que... Sin comer. Sí, golpeadas, sin comer. Y las aventaba y las enterraba vivas. Luego... Se decía que las aventaban incluso desde la azotea, ¿no? Sí, luego sacaba los restos, cuando ya pasaba tiempo sacaba los restos y los quemaba. Según él, para quitar evidencia, pero pues... Digamos que satisfacía sus deseos más, no más oscuros, o sea, la verdad. Sí, y sí deshizo. Sí, o sea, todo lo que quiso hacer lo hizo, desgraciadamente. Y pues más, y lo peor pues, fue que desapareció todo, buscar la manera de desaparecer evidencia, pues las quemaban. Sí, las dejaban incluso pues encerradas. Incluso cuando las hacían abortar ahí mismo, ¿verdad? Era lo más gacho. Sí, ahí mismo, y después de eso mandadas a trabajar directamente otra vez. Vato, literal, nomás de escuchar, siento como coraje, da impotencia, o sea, se siente feo. Sí, pues es que estamos hablando de niñas. O sea, y lo eran niñas, o sea. Las hacían abortar con propios menjurjes que ellos inventaban. Y ellos mismas lo hacían. Se inventaban, o pues, sí, o con ya sabemos el chiste del gancho, con eso. Entonces, perdón, pues a unas sobrevivían
otras no. Y si sobrevivían esa misma noche, las tenían trabajando. Y pues también se dice también, yo no sé si esto sea cierto o no, ¿verdad? Pero sí lo he escuchado en unas ocasiones, que dicen que si había bebés que eran niñas, las dejaban vivir para cuando crecieran, pues trabajaran ahí mismo. Pero espero que esto no sea cierto porque... Sí, no, de hecho, algunos bebés que lograron nacer, pues igual los asesinaron, los enterraron también. En el caso de niñas, sí, o sea, sí, durante la investigación estuve viendo que sí, o sea, si eran niñas, sí las dejaban que crecieran para venderlas o para ponerlas a trabajar más adelante en un burdel. Dicen incluso que un niño también, pero era niño, o sea, lo dejaron nacer para que creciera y venderse en un cliente que quería experimentar con él. Sí. Sí. Entonces, o sea, así de hardcore, digamos, ¿no? Así estaba este caso. Estamos hablando de mujeres religiosas, acuérdense de esto. Sí, que no podías besar. Para las que estaba bien asesinar, ¿verdad? Prostituir, tratar con personas, pero no estaba bien que... Un beso, exactamente, un beso entre dos. Por el anillo. ¿Cómo sale rodilla? Ya estás. Ya estás, hermano. Ahí tengo un comentario, dice, ya estás, hermano, genial, para hablar de lo de la entrevista con el doctor Benjamín Palacios Perches sobre los portales en la Tierra. Así es, claro que sí. Y saludos a Kevin Cruz, mi amigo. Saludote para Kevin Cruz también, saludos. Pero sí, o sea, sí es algo, digo, la parte más oscura de la historia de nuestro país, ¿no? La verdad, lo sorprendente es ¿en qué año pasó? Pasó entre los 40 y los 60, sí, más o menos. Nuestros papás o nuestros abuelos, en este caso, pues eran jóvenes en ese entonces, ellos, digamos que vivieron durante esa época, ¿no? Fue incluso terminándose que la Segunda Guerra Mundial. No, sí, 45. Entonces imagínate la imaginación o la creatividad nada oscura que tenía toda esa gente y la verdad la impunidad más que nada con la que trabajaban, ¿no? O sea, tenían ahí permiso de que fuera, o sea, ahí podían hacer lo que quisieran en el momento que quisieran y desgraciadamente pues los que tuvieron que sufrir eso pues sí dieron su vida por eso, ¿no? O sea, a base de engaños y a base de muchas situaciones. Por ejemplo, pues hubo muchas chicas desaparecidas, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué me pueden contar ustedes? Porque es un tema también que se vio en México de la época de los 80s, 90s, del caso de Selena Delgado, que muchos dicen que esa mujer nunca existió. O sea, es como un tema corto, por eso. Creepypasta, ¿no? Es más que nada como leyenda urbana. Ya ves, por ejemplo, en Servicio a la Comunidad, la foto que se iba a mostrar. Miedo, ¿no? Bueno, en lo personal a mí no me daba miedo, pero era muy incómoda de ver. Sí. Era muy incómoda de ver, pero es fecha en la que incluso entrevistaron en un podcast que yo vi, entrevistaron a un policía de aquella época que él tenía acceso a los archivos de personas desaparecidas y nunca vio ningún registro de ninguna Selena Delgado. ¿Cómo llegó ahí? Es lo que se pregunta a la gente, que quién era esa mujer y si realmente existió. Y hay una teoría que dicen que la encontraron muerta aquí en Juárez, pero no se sabe. Pues es que, bueno, digo que eso está bueno como para hacer un tema, ¿no? En otro programa para dedicarle así. Sí está tenemos que hablar de eso. Sí, está interesante porque sí tiene mucho que desenmarañar ahí. No, lo de Selena Delgado está muy caro. La foto ahí, cómo salió en el 32, que es el canal. Y de entrada, esa mujer existió realmente, o sea... Pero ¿qué te nunca has oído hablar de ese caso? Hay un caso muy similar incluso también en Estados Unidos. ¿De qué? Igual. También sobre Woodward Industries. ¿Han oído hablar de eso? Hay un número. Voy a ser rápido para no salirnos del contexto. Hay un número de teléfono de una empresa que es de modificación corporal. Si lo marcas, te responde una contestadora automática. Te cuelga y a los 5 minutos te regresa la llamada, pero solamente se escuchan voces muy grotescas. Y si buscas la dirección en Google Maps, es una fábrica abandonada. Está bien canijo. Pues dejemos ese tema para otro tema. Ahorita hay que continuar porque se nos va a acabar el tiempo.
Y yo creo que ya. Okay, sí, vámonos al último corte, sí, y regresamos. Enigma 1300. Enigma 1300. Comparte tu historia al 613-1113. Está horrible. Está denso. Reflexión consciente. Una asistenta social le exponía sus penas al maestro y le refería cuánto habría podido hacer ella por los pobres si no hubiera tenido que emplear tanto tiempo y tantas energías en protegerse a sí misma y su propio trabajo de calumnias y malentendidos. El maestro, tras escucharla con atención, se limitó a decirle: nadie arroja piedras a un árbol sin frutos. No, ahorita pero eso no me detiene, soy un guerrero. Ricardo Vargas. Estoy presente. En redes sociales. Ya no grites porque te vas a desmadrar. Reflexiones que inspiran. ¿Verdad que se puso esa historia que dijo está raro? Lo de Selena Delgado. No soy la mamá. Tú sí has oído hablar en y tú Enigma, digo, ¿verdad que eso está muy reúne la evidencia de los eventos paranormales y sucesos extraños. Sí, también hay uno muy parecido. Bienvenidos de vuelta a Enigma 1300. Vamos a la última parte ya de todo esto, ¿verdad? 656-613-1113, teléfono en cabina. Adelante, continuamos. No sé en dónde me quedé. Nos quedamos en muchos asesinatos, muchas... en lo del verdugo, ¿verdad? El águila negra, el verdugo. O sea, lo que pasó con el hijo de... ¿Quién era? De una de ellas. Sí, creo que al final. Que lo mataron por andar de alebrestado en algún otro lugar. En una cantina. Entonces, pues, hay una versión donde dice que la misma Delfina agarró la pistola y fue y rafagueó a todos. Hay otros que dicen que mandó matar, sí, que ella contrató a otros para que acabaran con los asesinos de su hijo. De su hijo. Ahí a partir de esa proporción se empezó a destapar, ¿no? Sí, a partir de eso fue cuando... ¿Cómo le decían al hijo? No me acuerdo. El tepocate. El tepocate. Sí, tenía un apodo raro. Significa renacuajo. Entonces estaba medio curioso. Me imagino. Pero ¿cómo termina todo esto, Sí, lo bueno, después de cuando sucedió lo del tepocate, ¿no? Que, o sea, que era, para esta señora era su adoración, o sea, era su hijo favorito. De hecho, se dice que él de pequeño contrajo sífilis por andar ahí en el burdel. Entonces, esto a su mamá, pues obviamente, pues le tenía ese sentimiento de culpa. Y a raíz de eso, cuando creció en su adolescencia, pues le generó una disfunción eréctil. Entonces, pues, o sea, qué ironía, ¿no? Trabaja en un prostíbulo y pues no hace nada. Entonces, este muchacho se llamaba Ramón. De hecho, él, pues era una persona como quien dice, pues que despilfarraba billetes, ¿no? Lo que sucedió en la cantina fue de que él llegó ahí a echarse unas cervezas, ¿no? Y había policías ahí que lo vieron sacar un fajo de billetes. Entonces, lo vieron, pues, picha la ronda, ¿no? Se invítanos a una ronda, ¿no? Pues sí, creo que sí, les invitó a la ronda. Entonces ellos como querían más, le estaban pidiendo más, oye, la otra, queremos la otra. Entonces ya fue cuando él se puso como que en una fase de que, pues no, ¿sabes? Pues ¿qué onda? No, pues no. Y tuvieron ahí, se hicieron de palabras y pues él huyó de ahí del lugar y le dispararon por la espalda. Fue cuando se le cuenta a su mamá y hizo con lo que comentamos al principio, ¿no? Que fue a la cantina, disparó a todo el mundo. Y a partir de ahí fue cuando les cancelaron el Entonces son dos versiones diferentes. Sí, hay dos versiones. Sí. Porque yo lo que sabía era de que él era problemático y de que por andar de ebrio la hizo de emoción y pues andaban los policías ahí y ahí. Entonces también había otra de que o era la misma mamá la que había ido a tomar justicia por su propia mano o había mandado a matar a las personas que asesinaron a su hijo.
Entonces ya una vez que fueron lo de la clausura del lugar, que fue cuando clausuraron el lugar con las muchachas adentro, muchas estuvieron huyendo bueno, después de que clausuraron, se les cortaron el agua, les cortaron la luz, porque no pueden romper los sellos de clausura. Entonces, entre ellos mismos se escaparon de ahí digamos que por la parte trasera, se fueron al rancho. Estando ahí en el rancho, una de las muchachas, que bien conocida como Catalina Ortega, ella era de las que tenían poquito de haber llevado el prostíbulo. Ella logró escapar y caminó muchos kilómetros, llegó a la comandancia, pudo contactar a su familia, la acompañaron a la comandancia. Afortunadamente ahí con la Policía Judicial de León, Guanajuato, no estaban coludidos con ella. Ahí te va, ¿por qué no? Porque ya habían hecho cambios de personal. Porque cambiado de administración, porque sí tenían nexos con ellos y por eso es que habían logrado operar ahora sí por mucho tiempo. Desde las desapariciones ellos daban carpetazos, ¿verdad? Sí. Entonces hubo cambio de administración y es por eso que ahora sí pues le creyeron la versión a la muchachita. Las tenían a ellas encerradas en un cuarto en la parte de arriba y mencionábamos eso de que se iban muriendo poco a poco porque ahora sí ya no les daban de comer, ahora sí ya las tenían así a su suerte encerradas y tenían tapadas las ventanas. Y pues lograron abrirlas y por ahí aventaban a sus compañeras muertas. O sea, los mismos policías iban ahí, ¿verdad? Y acudían al lugar. Sí. Se dice que incluso el sacerdote incluso iba al lugar. Era tan famoso. Sí. Sí, y las empezaban a aventar ya a sus compañeras muertas, entonces yo creo que Catalina dijo, no, y se escapó, se fracturó de hecho cuando cayó y aún así tuvo fuerza, ahora sí como quien dice la voluntad de poder irse y de poder escapar. Dentro de los relatos de los que cuando están encerradas, cuentan que una de las chicas, pues como dejó mucho tiempo ahí sin comer, uno de los trabajadores les llevó un costal de cacahuate. Entonces una de las chicas comió tanto que le dio como una indigestión. Desafortunadamente pues falleció a causa de esa ingestión. Y ahí la tenían ahí en un lado las muchachas, entonces ya cuando empezó a oler feo, ¿no? Oler así ya muerto. Porque duró varios días. Sí, duró varios días. Fue cuando ya mejor decidieron agarrarla y tirarla del segundo piso, el cadáver, ¿no? Y ahí fue ya como que ya se empezaron esas que necesitamos irnos de aquí, la verdad, pues no hay futuro, ¿no? Entonces fue con su familia primero, su familia la llevó a las autoridades y las autoridades fueron y pues ahora sí se metieron al rancho y ahí fue cuando lograron rescatar a lo que quedaba de las muchachas. Aquí es donde se menciona lo de la revista Alarma, ¿no? Que fue la publicación muy conocida. Todos recordamos cuando yo me acuerdo de mi infancia, esa revista pues sí salía todo muy demasiado explícito, ¿no? Y ahí fue donde se dio a conocer. Y ahí fue cuando algunas mujeres pues dieron su testimonio, ¿no? Dieron su testimonio de todo lo que había sucedido, empezaron las acusaciones, detuvieron a estas personas y comenzaron los juicios. A partir de aquí es donde decían que eran brujas, porque ellas durante esa detención, en ese entonces estaban guardando luto porque había fallecido una de las hermanas, creo que la más grande, fue Carmen la que falleció. De hecho, ella, como era la que administraba, ella falleció y tomó el mando Delfina. Creo que fue Delfina, y fue la que empezó ahora sí a hacer todo todavía más horrible de lo que ella era. Y de las 4 hermanas, todas, o sea, cayeron por justicia, la ley, o sea. Una de ellas había huido, se fue al norte, pero no huido porque ella dice, en sus palabras dice que ella se fue porque vio todo lo que estaban haciendo sus hermanas y no estaba bien. Mentira, o sea, se fue a abrir un negocio. Otra sucursal para el norte. Ajá, entonces ya nada más quedaban 2. Las metieron a la cárcel y hubo algo muy, muy padre que sucedió en la cárcel. Porque una de ellas, no recuerdo quién fue de las 2, de las que quedaban, estaba asomándose por su celda, estaba mirando a unos trabajadores que estaban haciendo unos arreglos. Delfina fue. Delfina,
estaba mirando qué estaban haciendo. Entonces no sé si es cierto eso de que ella les empezó a gritar de cosas o simplemente fue el destino que se asomó y en ese momento se cayó una cubeta con cemento y le cayó en la cabeza. Lo mejor de todo es que no murió ahí, murió en agonía. Duró alrededor de 5 días. Murió en agonía, ¿por qué? Porque como ningún doctor la quiso ir a atender, ningún doctor le quiso recetar nada para el dolor, no quisieron hacer nada por ella. Qué bueno. La dejaron morir. Pues qué bueno. Eso sí es justicia. No lo suficiente, ¿sabes? Falleció el 17 de octubre de 1968 a los 56 años en la cárcel de Irapuato. Ok, y de la única que quedaba de una hemorragia cerebral. Aquí tengo todas los fallecimientos. Murió la que quedaba en la cárcel murió de cáncer. Otra murió de cáncer y una sí logró salir. Que fue la que se había ido y regresó. María Jesús. Ajá, ella fue la que se fue al norte diciendo que ella no sabía nada. Regresó y no, tú también tienes que ver y vas para adentro. María de Jesús duró aproximadamente 28 años. A ella fue la que le dieron menos condena, entonces ella sí logró salir y pues ella sí, como quien dice, murió en libertad. Sí. Y puso otro burdel. Ya viejita. Ok, en resumen, una murió. Un pequeño resumen. Mira, María del Carmen fue la primera en morir en 1949 a consecuencia del cáncer, que fue la que guardaban el luto. Delfina, la Puquencie mayor, la que acabamos de hablar, falleció a los 56 años. En el 68. En el 68 por la cubeta de cemento que cayó en los momentos aquí. Que por accidente cayó. La que la apodaban Eva la Piernuda. Ella perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato de 1984 por un cáncer hepático. Te dice incluso que ellas se la están comiendo las ratas cuando la encontraron. O sea, no sé si se lo agregaron, ¿verdad? Pero sí es. Esperemos que sí. Y María Jesús fue la única quien falleció en libertad a mediados de la década de los 90. Creo que tuvo hijos, algo así, o bueno, quién sabe, la verdad, sí. No nos interesa, ¿verdad? Pero, se reprodujo, lamentablemente. Sí, todas obtuvieron su karma, desafortunadamente, pues, a costa de muchas vidas. Como mencioné al principio, eran que más de 90, ¿no? Las que ven. Confirmadas fueron 90. Ahí te va, mira. 91. Se encontraron en la propiedad cerca de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Pese a que encontraron 91 cuerpos sin vida, las hermanas solo fueron inculpadas por 17 crímenes comprobados y 10 probables. Igualmente se les acusó por secuestro, violación, corrupción de menores, asociación delictuosa e inhumación clandestina. De todas esas, nada más 17 les fueron comprobados, fíjate. Oye, ese caso, pues, sí está aterrador, o sea, no había investigado más a fondo, pero... De hecho, nos faltó tiempo para hablar, porque está muy amplio, muy extenso, muchas cosas que se tienen que mencionar, incluso dicen también, que incluso hubo un fallo a favor de ellos y declararon a todos los implicados, los declararon inocentes. Debido a... El águila negra, el verdugo, él cuando les dijeron la declaración que eran inocentes, fue tanta su emoción que falleció un paro cardíaco. Eso sí es karma, viejo. Sí, es lo que te digo. Entonces sí está muy extenso. Hay incluso una película que lo menciona, ¿no? Ya muy vieja la película. Hay un libro que está mencionando que hay un libro se llama El Libro de las Muertas, donde también se puede encontrar eso. Entonces, sí es una historia muy larga, la verdad. El de Yola Puquencie. El que yo era el que andaba buscando desesperadamente, el de Por Dios que sí fue, no lo encontré. Pero sí tenemos que hablar de Selena Delgado, bien. Es que ese tema sí me intriga bastante. Sí, la verdad, sí. Ahora los hombres que fueron encontrados eran porque eran clientes que me daban mucho dinero y vámonos. Y los asaltaban, como quien dice, los quitaban. O clientes que se ponían al pedo, así como quien dice. Chanclas. No lo habíamos mencionado. No lo habíamos mencionado. Muchas cosas me están mencionando, la verdad. Pero sí, muy buen tema. Un minuto. Así es, ¿nos gustan despedirse de saludos, que deseen saludar a alguien? Pues un saludo a mi novia que me anda viendo ahí en la transmisión, y un pequeño comercialito, pues va a haber, a los que les gusta el metal, va a haber toquín en el Freds en el 27. Saludos a la familia allá en Boston, saludos a mis compañeros de trabajo que nos están escuchando ahorita, y saludos a la familia también. Gracias. Y
ustedes, saludos. Saludos a mis padres que me están sintonizando y pues todo. Y una disculpa al público por mi voz, o sea, sí, enfermo. Saludos a mis canales de Pool sí. No, estoy bien. Traigo voz de gutural. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Fuimos Enigma 1300. Nos vemos próximo viernes, 9 de la noche. Ya se la saben, viernes de Enigma 1300. Bye. Yeah. Enigma 1300 te espera en su próxima emisión. Recuerda que un mundo invisible nos rodea. ¿Te vas a sacar ahorita, Alfred? ¿Te vas a sacar ahorita? Ahorita yo voy para allá. Ah, sí. No, más bien ya luego le caigo. ¿Cómo lo vas a sacar, viejo? Alfred, ahorita. ¿Ahorita qué hay? Ahorita va a estar el Temo. Vale. El Temo va a estar ahí. Es compa mío. Qué chido. Yo quiero ver una película. Vamos a ver ahorita la de... Las poquianchas. No, la de los orovientos de los Andes. ¿Qué se llama? ¿Sabes cuál película quiero ver yo, viejo? La del sonido de la libertad. Me dijo que bueno, pues entonces ahí nos vemos. Esténse al pendiente para cuando vayamos a reabrir el perfil de la Cantiga de las Brujas. Por mientras, pues síganos por allá. Pues nada, saluditos, ahí nos vemos. Y mírenos el próximo viernes. Bye bye.